Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios y durante el programa hemos obtenido los testimonios de personas como Luis Mallorca, habitante de la parroquia Antímano, de José Quintero, desde Catia, de Ingrid Palacio de Petara y de la señora Victoria Altuve, desde Catia también del sector Altavista. Todos con una gran expectativa ante esta noticia, ¿no? Este cambio ministerial. Cambio no, sino que, bueno, los ministros deciden poner sus cargos a la orden. ¿Para qué? Bueno, para reformar el gobierno, todo en el ámbito socialista, humanista y todos estos calificativos que ellos ponen, sin contar que, por supuesto, en el barrio, cada una de las personas que estamos escuchando y que vivimos a diario, bueno, lo que vivimos en el barrio, sencillamente tenemos pocas expectativas. Justamente cuando escuchamos las palabras de Luis Mallorca, de José Quintero, de Ingrid Palacio, todos coincidían en que las expectativas son muy pocas. Sin embargo, Ingrid apostaba a que, bueno, esperamos que estas acciones vengan acompañadas de buenas intenciones. Antes de culminar nuestro programa, queremos escuchar la palabra del profesor Carlos Teixeira, también miembro del Radar de los Barrios, y es muy importante tu apreciación, Carlos, justamente porque, bueno, a diario recorres y recoges las impresiones de los barrios, sobre todo del Estado Vargas, de los sectores populares, y es que esta es la opinión que importa, porque evidentemente, y lo vemos en campaña, como decía Luis Mallorca, que ojalá estuviéramos en campaña en este momento. Cuando llega ese momento, pues tú ves a los candidatos visitando las quintas, los edificios, ¿no? Los candidatos se van y patean el cerro en ese momento, pateándolo literalmente, si lo decimos de esa manera, ¿no? Pero es al sector popular al que buscan, es al pueblo al que buscan. Entonces, tus palabras de cierre para este programa del día de hoy, Carlos. Bueno, muy bien, Evelyn, saludo a todos los radioescuchas, de Radar de los Barrios y a todo el equipo en particular. En cuanto al cambio, a lo que se ha propuesto, de que todos los ministros pongan su cargo a la orden, yo creo que ese no es el problema de forma, porque ese es un poco como el chiste aquel del señor que va ante el registro civil y dice, mire, yo me quiero cambiar el nombre, ¿cómo se llama usted? Pablo Poseta. Y qué caramba, ¿verdad? ¿Y cómo se quiere colocar? Bueno, Juan Poseta. O sea, pareciera que el cambio que quiere hacer el gobierno es un cambio de nombre, más no de fondo. Entonces, si no se cambia el modelo, que es un modelo que desprecia al ciudadano, que es un modelo que subestima al poder local, que es un modelo que no toma en cuenta el poder popular, que es un modelo que ha consolidado una nueva oligarquía, lo que yo llamo la Chávez burguesía, y no la llamo boliburguesía porque es una ofensa a Bolívar. O sea, tú no puedes decir de un hombre que murió arruinado, no puedes colocarlo, no puedes hacer la homologación con quienes han preferido pues construir fortuna a las sombras del poder. Entonces, por eso es que yo lo llamo bien, son los chaviburgueses, porque es con Chávez que se enriquecieron y con este modelo que colocó Chávez. Y por otra parte, Belín, los problemas continúan, están latentes, vienen las lluvias, ya nosotros hemos tenido nuevas familias afectadas por las lluvias, es decir, que el problema no es entonces de cambio de gabinete, sino que el problema es de atender las necesidades de la gente desde el barrio, de esa Venezuela profunda donde aún siguen muchas necesidades existiendo y que no son atendidas porque este es un modelo que exactamente desprecia al ciudadano y solo concibe el poder para utilizar al ciudadano electoralmente fundamentalmente. Claro. Carlos, es que a propósito de eso que dice en este momento, quiero pedirte que te mantengas en línea porque vamos a hacer un pase con Guillermo Mijares, que está en Caricuao, porque al parecer hay una situación irregular en este momento, pero dejemos que sea Guillermo quien nos comente, pero Carlos, por favor, no te retires de la línea. Muy buenos días, Guillermo. Guillermo Mijares desde Caricuao, cuéntanos qué es lo que está ocurriendo en este momento allí. Sí, buenos días, Evelyn. Bueno, en este momento me encuentro en la V5 de Caricuao, en el terreno que ha sido invadido desde hace mucho tiempo, pues, y que está destinado para el núcleo universitario Simón Rodríguez. Aquí, pues, en este momento hay una reyerta. Parte de la gente que está invadiendo este terreno ha atacado a la policía municipal, lo que es Policaracas. Han habido disparos. La gente está sumamente pues agresiva, ¿no?
inclusive los funcionarios de Policaracas han tenido que replegarse y no han podido actuar contra esta comunidad que dentro de todo pues forma parte de un colectivo, Evelyn. Y estas personas que tú dices que están agrediendo son los colectivos de ellos. Sí, por supuesto. Aquí hay efectivos de Policaracas, pues hay efectivos de control urbano, digamos funcionarios de control urbano de la alcaldía metropolitana. Y de la alcaldía Libertador. Alcaldía Libertador, perdón. Y bueno, aquí de verdad esto ahorita se desató una batalla campal, pues atacaron a los funcionarios de Policaracas. Se bajó alguien de una camioneta disparando al aire. De verdad que esto en este momento pues está bastante conflictiva la situación, pues una situación bastante tensa. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Pues vamos a estar pendientes de esta situación, estaremos haciéndole seguimiento, porque bueno, ya vemos aquí, Carlos, y no voy a concluir yo con esta situación, sino que fíjate tú qué paradójico cuando estamos abordando un tema justamente de sensibilidad social, cuando tú dices que si hace un cambio ministerial debe ser para atender las necesidades de la gente, pero ya vemos, bueno, que aquí no se están atendiendo las necesidades de la gente, por el contrario, están agrediendo a la gente, a la policía. Bueno, acabamos de escuchar. ¿Qué puedes aportarnos con respecto a esto, Carlos? Dos cosas que se delatan allí, Evelyn, es decir, propaganda y más propaganda sobre el tema de la vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela. Fíjate, Evelyn, que nosotros en Vargas, que hemos sido víctimas de la demagogia de quienes tienen el poder en Caracas, porque aquí en Vargas se entregaron aproximadamente 12.000 nuevas viviendas. ¿Pero a quién se la entregaron? Bueno, se la entregaron a gente de Caracas fundamentalmente, gente que vivía, que hasta tenían casas en Caracas. Aquí tenemos hasta pranes viviendo en los apartamentos que eran para los pobres de Vargas, que estaban en la zona de riesgo. Y ahí siguen nuestros pobres en zona de riesgo, comenzaron a tener una lluviecita, ya tenemos los primeros damnificados que no fueron reubicados precisamente para evitar que volvieran a quedar en esa condición, en un refugio, y tú tienes ahora que en Caracas hay movilización de ese tipo con violencia, también por el tema de la vivienda, pero además tiene la presencia de grupos paramilitares que tiene el signo, es hechura de este gobierno y particularmente en estos 2 últimos años, donde ha estado muy marcada la presencia de estos grupos violentos que actúan con toda impunidad. ¿Servirá el cambio de gabinete para resguardar a la sociedad de la acción de estos grupos paramilitares que arremeten inclusive hasta contra la propia policía municipal de Caracas? ¿Servirá el cambio de gabinete para tomar en cuenta el sector privado y declarar las reglas de juego que permitan construir viviendas de interés social para la clase media y para quienes puedan tener mayores ingresos también? ¿Servirá eso para resolver la crisis de la cabilla, del cemento que impide la construcción masiva de viviendas, de soluciones populares a la misma? Bueno, permítanos ser bastante pesimistas, pues el problema fundamental de este gobierno es que va acompañado desde la ineficiencia, la corrupción que lo carcome y una enorme incapacidad desde el punto de vista técnico profesional para la ejecución de políticas públicas. Permítamos, sin embargo, demos el beneficio de la duda sin la carga de optimismo que debería acompañarle. Así es, Carlos. Y justamente comentaba, bueno, cada uno daba su impresión, ¿no? Pero Ingrid decía que en el barrio la gente no te habla de la derecha, de la izquierda, porque bueno, justamente ya nos estamos acostumbrando a ese tipo de lenguaje, ¿no? El fascista, el imperialista, el derecha, el de izquierda. Entonces Ingrid nos decía que bueno, en el barrio lo único que conocemos por derecha e izquierda es que con la derecha cargamos la bomboneta y con la izquierda cargamos el tubo de agua, ¿no? Entonces es por eso que bueno, cuando vemos estos shows mediáticos, porque muchos lo han calificado de esa forma, podemos decir, bueno, ese show llegará a algunos sectores, pero es que al barrio no le llega ese tipo de show porque evidentemente en el barrio manejamos otros códigos, manejamos otro lenguaje. Tu mensaje para estos, aunque todavía nos queda un poquito más de tiempo, pero tu mensaje para estas personas encargadas de este show mediático, para el ministro, para el vicepresidente Jorge Arriaza, quien ayer nos daba una lección de humanismo y de desprendimiento de cada uno de estos ministros que ponía a su cargo a la orden. Bueno, tu mensaje desde el barrio, desde el pueblo,
desde cada uno de los varguenses, de los caraqueños, de todo el resto de los venezolanos que en este momento lo que aspiran es a soluciones para sus sectores y no a cambios ministeriales que a su vez de verdad que cuando hablamos de expectativas son muy pocas las que tenemos en los barrios. Yo te voy a traducir cómo en el barrio las cosas que políticamente mandan quienes están en el poder son recibidas. Por ejemplo, las palabras de Jordani, en el barrio se dijo, lo que pasa es que Jordani no tuvo en esa hueva y no pudo participar de ella y por eso está echando dedos. De Diosdado, que dice, yo si me voy del gobierno me voy calladito. Todo el mundo dice, sí, te vas calladito pero buchón, y te vas calladito para que no te quite lo que te robaste. Esa es la traducción que hace en el barrio. O sea, y la gente creerá que no, Diosdado sí es leal. No, no es que es leal. Fue un bandido que en silencio se retira para poder disfrutar de su fortuna. Esa es la interpretación que hacen en el barrio. Y ahora, con el cambio de gabinete, lo que dicen es un quítate tú, los de Diosdado, que hasta ahora han venido controlando el gobierno, para poder colocar una cuota mayor de bandidos más comprometidos ahora con la gestión de Maduro. Es decir, los cambios son cosméticos y la gente siente pues que lo que es un bandido para sustituir a otro bandido, que es un ineficiente para sustituir a otro ineficiente, o es colocar un diplomático solo porque aquí estamos ya como los cubanos. O sea, si tú eres hijo de Chávez o eres hijo de Maduro, y estamos hablando en términos de consanguinidad, tú estás habilitado para un cargo. Entonces tenemos que la hija de Chávez, que no ha estudiado más que la hija de la señora Celia de mi barrio, que vendiendo heladito formó una doctora en la Universidad de Carabobo. Bueno, resulta que la hija de Chávez, que lo que es una TCU en comunicación social, es embajadora en la ONU. Y bueno, la hija de la difunta señora Celia es la doctora María Lugo, doctora del Hospital José María Vargas, y jamás calificaría para embajadora en la ONU porque no tiene el apellido ni Arriaza, ni Maduro, ni Chávez y cosas de ese tipo. Bueno, eso es este régimen. Esto es la putrefacción y el desconocimiento de la capacidad técnica profesional de los venezolanos que merecen estar al frente de las mayores responsabilidades por el país y no para aprovecharse del país, que es distinto. Bueno, y es que hablando justamente de desconocimiento, hace una semana más o menos, Carlos, nos acompañó en el programa un grupo de voceros del Consejo Comunal del Carmen Socialista, y cuando nosotros escuchábamos los testimonios de cada uno de ellos, decíamos, wow, si hay desconocimiento por parte de las autoridades de la calidad del conocimiento, inclusive de las leyes, de la ley, de los consejos comunales en los barrios, porque bueno, quizás crearon eso como para decirle que el pueblo tenía el poder y tal y cual, pero resulta que el caso del Consejo Comunal del Carmen Socialista es que eligen una nueva vocería y dejan de transferirle los recursos a ellos y por el contrario se los transfieren ahora a los voceros salientes que ahora se disfrazan de VC, ¿no? Entonces hay un claro desconocimiento y hasta subestiman a cada uno de los habitantes del barrio, y por eso lo comparo con este caso que me acaba de decir de la señora Celia, ¿no? Sí, y eso te pasa en distintos sectores aquí de la región. Tú tienes, por ejemplo, los consejos comunales en Naiguatá, que no fueron tomados en cuenta para nada, que siguen con los mismos problemas, que tienes a una vocera comunal allá como la señora Zulay Molina, que ya vimos todo el proceso de persecución en contra de ella, y los consejos comunales que fueron protestatarios frente al desastre ecológico de la cantera. O sea, secaron el río de Naiguatá, o sea, la cuenca de Naiguatá. O sea, Naiguatá nunca había padecido el problema de suministro de agua, y en Vargas tampoco en los niveles, ni siquiera después de la tragedia que había fracturado la aducción litoral. Jamás habíamos tenido esa situación. Bueno, y los consejos comunales, cuando han hablado, cuando han alzado su voz, lo que reciben es la represión, y eso cada día el pueblo lo comprende más. No es que sea chavista o no chavista, no es que sea de izquierda o de derecha. El problema es que si siendo chavista o no, te enfrentas a los grandes intereses económicos de los nuevos amos del poder, de la nueva oligarquía putrefacta que está en el poder, allí viene la represión inmediata. Ya lo vivieron los trabajadores en Sidor, ya lo vivió Zulay Molina allí en Naiguatá, y lo vive ya lo vivió en su oportunidad Pierixa allá en Playa Grande. Nosotros hemos visto acompañando al pueblo en sus luchas en los distintos barrios, que en el 85%, y eso siempre lo referimos, el 85% de la gente con que nosotros estamos en contacto, que se moviliza y reclama en los barrios, son chavistas de base,
que alzan su voz. ¿Y qué reciben a cambio? Represión, persecución, segregación, los marginan y comienzan después con la descalificación a decirle que se están pasando para la derecha. Son escuálidos. Sí, que son escuálidos, que son infiltrados de la CIA y casi ya pues que son fascistas también. Entonces, esa manera de descalificar a quien se enfrenta al poder, porque aquí lo interpretan así. Si usted protesta contra la cantera de Naiguatá, que está acabando con una cuenca importante que suministra agua el lado oeste de nuestro estado, bueno, entonces tú eres enemigo de la Misión Vivienda. Pero resulta que la Misión Vivienda es para satisfacer cuotas de poder de Bernal, de la señora Jacqueline Faría, del ministro Molina, de Farruco y menos de los varguenses. Entonces los varguenses que se han enfrentado a esa injusticia, siendo chavistas, son perseguidos y segregados por quienes tienen el poder. Si denuncian además a ese gran bandido que está en la Procuraduría del Estado por sus grandes negocios y por todo el nivel de vida de un pachá árabe como el que disfruta, bueno, entonces lo llaman también contrarrevolucionario. Bueno, aquí hay que explicar cómo es un funcionario modesto para tener unas camionetotas de esas que valen 12.000 millones de bolívares y apartamentos de 12.000 millones de bolívares. Bueno, por favor, entonces que nos diga, y de paso de las camionetas esas que dice que está prohibida la importación. Entonces cuando el chavista de base comienza a ver eso, y mientras que está viendo la realidad que tiene en su barrio, entonces dicen que este es un enemigo del proceso y que además está aliado con la gente de Teixeira y los otros para conspirar contra el gobierno. Ve cómo empatan las cosas de manera artificial para descalificar a quien reclama lo que es el ser consecuente con la idea de justicia que están en la propia Constitución, que ellos promovieron desde el año 99 y que es la Constitución que sirve para todos los venezolanos, que es con la idea de la igualdad ante la ley, igualdad de derechos y de oportunidades que reclaman, y no que aquí exista un grupito en el poder cada día disfrutando más y sirviéndose del mismo, mientras el resto de la población sigue ahora en vilo, amenazado para no volver a caer en la condición de refugiado, damnificado, de arrimado, que es como sigue estando la mayoría de quienes fueron desde el año 2000 afectados por las lluvias en las mismas zonas donde están en este momento. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Carlos por permitirnos terminar nuestro programa el día de hoy de esta manera. Agradecemos también a cada uno de los habitantes de los distintos sectores populares que hoy nos acompañaron dándonos sus impresiones, su testimonio a propósito de esta nueva noticia el día de hoy. Nosotros seguimos justamente, como lo dice nuestro lema, promoviendo soluciones, detectando los problemas, por supuesto, porque eso es lo que tenemos en los sectores populares en este momento y que se han incrementado a lo largo de estos 15, 16 años de gobierno. Sin embargo, aquí nos mantenemos y de esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy, quienes trabajamos para ustedes desde nuestro equipo de producción nacional independiente, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde RCR nos apoyó en el control técnico Jan Bururú Martínez, en la asistencia de producción Yelixa Donige, José Gregorio González, en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz. Habló para ustedes el día de hoy Evelyn Martínez y esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM